En modo silencio, en modo avión, para que estemos atentos todos, por favor. Vamos a ubicarnos, por favor, en el Salmo 110. Vamos a estar moviéndonos hacia otros textos. Y vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana una vez más tu bondad en habernos traído a este lugar de reunión para adorarte, para gozarnos contigo en comunión, en la adoración y también al recibir tu palabra, Señor. Rogamos que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo siga capacitándonos para ofrecer la adoración que es digna delante de ti. Señor, ayúdanos a esforzarnos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y tributarte a ti el honor y la gloria que tú mereces, Señor. Pedimos que seamos ayudados y seamos recibidos por tu Hijo Jesucristo y que tú prosperes y bendigas tus propósitos redentores en la declaración de tu palabra, Señor. Gracias te damos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en este Salmo número 110, que es un salmo que puede ser clasificado evidentemente como un salmo profético. Este salmo anuncia el entronizamiento del Mesías como rey, así como el avance del reino, el avance y dominio del reino de Dios. Asimismo, aunque son pocos versículos, 7 versículos, también contiene en el versículo 4 la ordenación de este Mesías como sacerdote o como mediador eterno. Y también aprovecharemos la oportunidad para hablar un poco del oficio profético del Mesías. Entonces, nuestro tema será el día de hoy el triple oficio de Cristo, o sea, Cristo como profeta, como rey y como sacerdote. Y así lo veremos en este orden. Entonces, vamos directo a hablar de Cristo como profeta. La palabra profeta significa uno que habla de parte de Dios, uno que declara la verdad de parte de Dios. En 2 de Pedro 1:21, si quieren ir anotando los textos, que van a ser bastantitos, creo. 2 de Pedro 1:21 dice que ninguna profecía fue traída por voluntad de los hombres, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, obviamente la profecía es traída por la voluntad de Dios, no por la voluntad de los hombres. O sea, Dios no habla cuando los hombres quieren, sino Dios habla cuando Él quiere, ¿no? Y entrega palabra a los hombres. El profeta que declara la verdad de Dios es precisamente la persona que declara la verdad de Dios. Es precisamente este profeta inspirado. La profecía puede ser predictiva, o sea que habla de eventos futuros, o puede ser una palabra, como dice 1 Corintios 14:3, puede ser una palabra de exhortación, una palabra de edificación, una palabra de consolación, ¿verdad? Toda la verdad está llena, toda la verdad de Dios en la Biblia está llena de esta palabra. Vea usted por favor en Hechos 3, en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Vamos a leer ahí que en el sermón que Pedro da ahí en el pórtico de Salomón después de los acontecimientos de Pentecostés,
el apóstol identifica a Jesús desde el libro de Deuteronomio, sin perder ahí donde ustedes están. El libro de Deuteronomio anunció, Dios había dicho por boca de su siervo Moisés que levantaría un profeta de entre el pueblo de Israel, semejante a ellos, ¿no? Es decir, un hombre, y que este profeta sería levantado, y que la persona que no oyere a este profeta sería desarraigado. Y entonces el apóstol Pedro, en ese sermón, a partir del versículo 22, véanlo por favor, dice: Moisés dijo a los padres, citando este texto de Deuteronomio 18, 15 al 18, citando este texto, dice: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis todas las cosas que os hablare. Y será que cualquiera que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Cualquiera alma que no oyere a aquel profeta. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, todos los que han hablado, han anunciado estos días, los días del Mesías. Vosotros, dice, sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciéndole a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo de entre los muertos, ¿no?, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces estamos viendo cómo el apóstol Pedro identifica a este profeta anunciado por Moisés. En Deuteronomio 18 lo identifica con nuestro Señor Jesucristo directamente. Dice, Él es ese profeta. A vosotros ha sido enviado ese profeta primeramente. Él era entonces el profeta esperado. Vean ustedes ahí en el Evangelio de Juan la tensión escatológica que se vivía en los tiempos de Cristo. Era mucha, ¿no? Entonces, frecuentemente había personas que estaban declarando profecía o declarando palabras, y nos dice aquí a partir del versículo 19 la respuesta que dio Juan el Bautista cuando él comenzó su ministerio, desde el versículo 19 hasta el 28. No lo vamos a leer, pero aquí está la respuesta que Juan el Bautista dio cuando le preguntaron si él era el Cristo, si él era el Mesías. Y las preguntas iban al tenor. Vean ustedes en el versículo 20. Confesó Juan el Bautista y no negó, mas declaró: no soy yo el Cristo, no lo soy. Sí, y entonces en el versículo 21 al final: ¿eres tú Elías? ¿Eres el profeta? O sea, el profeta esperado, el profeta que Dios enviaría para hablar de parte de él al pueblo de Israel. ¿Eres tú el profeta? No lo soy tampoco. Entonces, ¿quién eres? Y él responde precisamente con la lectura que hemos hecho aquí en Isaías 41 al 11. Él responde diciendo, cuando le dicen: bueno, entonces, si no eres tú el profeta, porque estás armando un escándalo aquí, ¿no? Ya todo el mundo está espantado y están pensando si eres el profeta, si eres el Mesías. Entonces, ¿quién eres? Y dice: yo soy la voz, ¿sí?, que clama en el desierto, ¿no? Yo soy el que anuncia al Mesías que viene, ¿no? Yo soy el precursor, el anunciador, el que está anticipando. Vean ustedes en Isaías 40, especialmente, lo volvemos a notar, en el versículo número 3, nos dice, ¿no?, esto especialmente notándolo, ¿no?, para que los que alguna vez estuvieron lastimados o enfermos con las enseñanzas de los falsos testigos de Jehová, ¿no?, ¿a quién anunciaba Juan el Bautista? ¿Quién era ese hombre del cual él hablaba, que no era digno de desatar la correa de su calzado? Y dice en el versículo 3, la voz que clama en el desierto, dice: barred, preparar el camino. ¿A quién? A Jehová.
O sea, cuando a veces Spurgeon decía que predicaba y se refería frecuentemente a Jehová como Jehová Jesucristo, ¿verdad? ¿A quién estaba anunciando Juan el Bautista? A Jesucristo, al Hijo de Dios. La profecía nos dice directamente que dice, enderezad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. O sea, declarando abiertamente y directamente la divinidad de este profeta, la divinidad de Cristo, ¿no? Dice también en el versículo 5, se manifestará la gloria de quién. O sea, estaba anunciando, ¿y de quién se manifestaría la gloria? La gloria de Dios, ¿no? A través de Cristo se manifestaría la gloria de Dios, ¿no? Entonces, Él es el resplandor. Cristo es el resplandor de todos los atributos de Dios. Es Dios mismo. En el versículo 9, note las palabras otra vez. Este precursor anunciaba y dice al final del versículo 9, cuando está presentando a este Mesías, he aquí que dice, vuestro Dios, este es vuestro Dios, ¿verdad? Y en ese mismo versículo, adelante en el versículo 10, he aquí que el Señor Jehová vendrá con poder. Entonces, todos estos versículos nos están anunciando, si volvemos a Juan 1, muchos versículos, vamos a andar vuelta y vuelta el día de hoy. En Juan 1 y en el versículo 18, antes de ver el testimonio de Juan el Bautista tocante a Cristo, que es la voz que clama, era la voz de Juan el Bautista, el versículo 18, el apóstol Juan declara que hay dos Juanes, ¿no? Uno es Juan el Bautista, el otro es Juan el apóstol, no nos vayamos a confundir. En el versículo 18 está declarando Juan en su evangelio y él dice, a Dios nadie le ha visto jamás. O sea, no se puede mirar a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Sí? El unigénito Hijo, es decir, Cristo, que está en el seno del Padre, Él le declaró, es decir, Cristo tiene el oficio profético para declarar y para enseñarnos quién es Dios. Es el único que puede mostrarlo. Entonces, cuando a Juan el Bautista lo confundieron, por eso dijo, no, yo no soy el que... No, dice, yo nada más soy la voz. El que viene detrás de mí, ese es el profeta. Ese es el que manifiesta la gloria de Dios. Entonces, Cristo, el unigénito, es el único que ha dado a conocer o que puede dar a conocer a Dios, claro, en su papel de profeta. Esto nos lleva a considerar que si queremos conocer a Dios, solamente Cristo es el profeta que puede darlo a conocer, ¿no? No hay otra manera de conocerlo. Por eso es tan tajante en 14:6 el Evangelio de Juan, cuando dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? No hay otro camino, no hay otro profeta. O sea, algunos ya ven el hombre en el mundo, generalmente la sabiduría del mundo, dice, no, cualquier religión es buena, el chiste es que tú te sientas a gusto, todas adoran al mismo Dios. No, cuidado, estamos viendo cómo es el asunto, ¿verdad? Cualquier religión te puede llevar a adorar ídolos, a adorar a Satanás, a seguir a hombres, pero solo la religión verdadera, el cristianismo, ¿sí? La vida cristiana establecida por Cristo es la única verdad que debemos seguir. Y si queremos conocer a Dios, solo hay esta manera, ¿no? Los hombres a veces dicen, no, es que a mí me gusta pensar de Dios de esta manera o de esta otra manera, y cada quien quiere hacerse. Esa es una revelación personal, esa es una consideración personal. O sea, Dios se revela a sí mismo por medio de su palabra, por medio de la verdad de la Biblia. También entonces ese es el papel de profeta desempeñado por Cristo. Y si queremos conocer a Dios,
Cristo es el profeta. Por eso debemos saber de Él, por eso estudiamos acerca de Él, por eso le adoramos a Él. En Juan 14:9. Vean ustedes lo que venimos diciendo, ¿no? El cumplimiento del profeta anunciado, el oficio profético recae aquí, vemos sobre Cristo en 14:9, cuando Felipe le dijo, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Le dice, Felipe, desde el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Y Jesús le dijo, Felipe, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido. Y vean la frase, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, está regañándolo, reprendiéndolo, porque al mirar a Jesús, sus milagros, sus palabras de verdad, es como si estuvieras delante de la presencia de Dios. Cristo estaba dando a conocer a Dios. Él dio testimonio de la verdad. El mismo diálogo vemos con la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. En el versículo 25 y en el versículo 26. Cuando después de que la mujer quería ir demasiado rápido y después Cristo le señala sus pecados, ¿verdad? Dice, ¿cuántos maridos has tenido? No, dice, tengo uno. Bueno, son varios, eran como 5, ¿verdad? Estaba medio chistoso el ejemplo. Dice, bueno, después de que la mujer fue persuadida, dijo, me ha dicho todo lo que yo soy. Cuando la verdad de Dios nos confronta con su ley, con su palabra, somos desnudados por la palabra de Dios en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en nuestros deseos, en la forma como vivimos. La palabra de Dios nos muestra nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de Dios. Eso pasó con la mujer samaritana. Entonces, después de ese diálogo en el versículo 25, cuando Cristo le dice a la mujer, sé que el Mesías ha de venir, dijo la mujer, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. O sea, está sobreentendido que cuando viniera el Mesías y hablara el Mesías, Él sería el profeta que declararía la persona de Dios, daría testimonio de Dios, daría testimonio de la verdad. Entonces, la respuesta para la mujer pues fue para sacudirla, dice, pues, yo soy el que habla contigo, dice, yo soy. O sea, la mujer se ha de haber caído ahí, se ha de haber derrumbado, ¿no? Al escuchar estas palabras. Entonces, es Jesucristo, ¿no? El profeta, ese Mesías, Él es el profeta, el Cristo, el ungido. Ahora, vean en Hebreos 1, por favor, hablando del mismo tema, el capítulo 1 de Hebreos nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, una profecía dada a un varón, a Moisés, a Noé, a Isaías. Dios ha hablado muchas veces por los profetas, hablando por voz audible, por sueños, todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Mas ahora dice, ¿quién es ese profeta que nos habla? Dice el capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días, después de la venida de Cristo y hasta su segunda venida son los postreros días. Estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Él es el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, hasta ahí lo dejamos, Él puede declarar quién es Dios. Él puede hablar de parte de Dios porque es Dios encarnado, ¿no? Esto es lo que nos está enseñando este versículo.
Solo a través de él entonces podemos conocer a Dios. Esto es lo que implica el oficio de profeta. Y como vamos a ver, todos los oficios señalan hacia Cristo, ¿no? Como lo vamos a ver. Cristo como profeta, rey, y como vamos a ver ahorita como sacerdote. Vean ustedes el Salmo 110. Estamos predicando acerca de ese salmo, que no hemos estado ahí hace media hora. Estamos hablando de este salmo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes ya aquí directamente en el Salmo 110, porque aquí se pone muy interesante. Cuando dice Jehová dijo a mi Señor, o sea, está hablando el profeta David, ¿no? David es el profeta, David es el salmista, y dice, Jehová dijo a mi Adonai, ¿no? Los dos nombres de Dios. Uno es Jehová, el que existe para siempre, el otro es el Señor de David. ¿Y quién es ese Señor de David? Como sabemos, ese Señor de David, vamos a ver que ese rey que es colocado en una posición especial. ¿Cuál es esa posición especial? A la diestra de la majestad. Es decir, se le está dando toda la autoridad, todo el reino, todo el poder. Entonces dice el salmista, Jehová, ¿sí?, dijo a mi Adonai, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, sabemos nosotros que este profeta y este rey es precisamente nuestro Señor Jesucristo. La profecía de Zacarías, anótela por ahí, Zacarías 9:9, nos dice, he aquí, oh Sión, dice, tu rey viene un manso y humilde cabalgando sobre una asna, ¿no? Sobre un asno. Entonces, se refiere a recuerdan ustedes el cumplimiento. Cristo mandó a sus discípulos y dijo, encontrarán un asna, vayan y desátenla, y si les preguntan quién la quieren, el maestro la necesita, y fueron y trajeron, y así hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Entonces, su rey, este rey de Israel, había de venir en humildad, cabalgando sobre un asnillo. Y así lo registra, ¿no? En Mateo 21:5, así queda registrado que este rey llegaba y entraba a Jerusalén no como un conquistador armado, ¿sí? Cuando vieron los escribas y fariseos que entraba Jesús en el borrico, ¿no? Y va entrando a Jerusalén. Y la gente gritaba, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey, bendito el Rey de Israel, ¿no? Todas las cosas que exclamaban. Entonces se indignaron los escribas, los fariseos, todos los que estaban allí, ¿no? Los sacerdotes se indignaron y le decían a las personas, a Cristo, diles que se callen, que no estén diciendo esas cosas, ¿verdad? O sea, diciendo, ¿cómo están diciendo que este es el Rey? Le están adjudicando la divinidad, todas las cosas. Y dice, véalo usted personalmente, ahí en Lucas 19, en el versículo 38. Estaban molestos, y dice 19:38, que gritaban ellos, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, ¿no? En lo altísimo. Entonces los fariseos le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos que no digan eso, ¿verdad? Que se callen. Y entonces él respondiendo dijo, si ellos no hablan, ¿qué dice? Las piedras hablarían, ¿verdad? Entonces no podían ser callados, simplemente estaban declarando después de todo el testimonio de la verdad que Cristo había dado con prodigios y señales y palabras como ningún hombre había declarado. Ellos decían, este es el Hijo de David, este es el Rey.
Cuando murió, vamos al otro extremo, ¿no? Cuando murió fue colocado en una cruz. En una manera despreciativa fue colocado un letrero sobre la cruz de Cristo que indicaba la causa de la muerte, así, por ratero, por esto. En el caso de Jesús, la inscripción, como ustedes conocen, es estas iniciales de 4 palabras, que las traigo aquí, no las puedo pronunciar casi. Jesús, a ver, déjenme leerla mejor. Jesús Nazarenus, Rex Judarum. O sea, Jesús Nazareno, el rey de los judíos, ¿no? Es en latín, como francamente hablo poco español y menos latín, pues entonces probablemente hable latón, pero no latín, ¿verdad? Entonces, así se leyó el letrero. ¿Qué está diciendo el letrero? El letrero está diciendo que el que estaba muriendo, murió por una causa. Y los judíos dijeron, no le pongas así, ponle que él dijo que... No, dice, ya lo que ya puse ya está puesto, ¿no? Entonces, ahí quedó. Y quedó en la providencia de Dios. Murió a manos de su pueblo, precisamente por declararse como el rey de los judíos. Ahora, los apóstoles, vean ustedes, vamos a ver 4 casos, Mateo 22, de cómo los apóstoles aplicaron este Salmo 110 que estamos estudiando. ¿Cómo lo aplicaron? Y vemos en el 22, capítulo 22 de Mateo, en el versículo 42, cuando Cristo, después de ser asediado con la pregunta sobre el tributo, ¿no?, para capturarlo en algún error, en alguna falla, y él dijo, bueno, ¿de quién es la moneda de César? Bueno, no me pueden agarrar en esa parte. Y después lo volvieron a presionar, haciéndole otra pregunta. Los saduceos, que no creen en la resurrección, trajeron no una pregunta, no, trajeron un acertijo, ¿verdad? Dice, había un hombre que, imagínense ustedes, había una mujer que se casó con un hermano y luego se murió ese y se casó con el que seguía, y así con 7 hermanos. Era verdaderamente un caso para la araña ahí, ¿verdad? No sabíamos quién era el necio, de qué parte estaba la necedad, creo que de las dos, ¿no? Pero el punto es que le ponían ese caso extremo porque ellos no creían en la resurrección. Los saduceos decían, no, se va a envolver su cabeza y va a ser un verdadero problema para responder de cuál de ellos será mujer. Ay, pues no sabían de cuál de los 7, ¿no? Y Cristo les dijo, erráis ignorando las escrituras. En Mateo 22, 42 al 46, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Y cita precisamente esta parte, dice, pues cómo, no estamos ahí en el ¿qué os parece? Estoy citando otro ejemplo, ¿no? Bueno, estoy citando el ejemplo del problema del tributo y luego el problema de la resurrección. Y Cristo les dijo, erráis las escrituras ignorando el poder de Dios, porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios, como dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Es Dios de vivos. Entonces, así respondió la pregunta. Ahora, después de esas preguntas que le asediaban, viene en el capítulo 22 y versículo 42, entonces ya Jesús les dice, bueno, ya después de decirle, ¿cuál es el grande mandamiento? Esa fue la tercera pregunta, y ya después, el grande mandamiento es amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, bueno, ya no podemos agarrar a este cuate de ninguna cosa. Dice, bueno, ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Dice, bueno, ¿qué os parece? ¿De quién es? ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Y rápido respondieron, es hijo de David. ¿Sí? Dice, a ver, entonces explíquenme, ¿sí?, ¿por qué David en el Espíritu le llama Señor, Adonai? O sea, ¿por qué le llama Dios?
Y cita el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová a mi Señor, a mi Adonai, ¿sí? Al Adonai de David y de nosotros, siéntate a mi diestra, el puesto de autoridad como rey, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, aquí lo vemos aplicándolo, y la pregunta para nosotros sería, ¿por qué le llama Señor? Y nosotros lo podemos responder, ¿no? Lo podemos responder porque Jesús es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Jesús tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, para David estaba todo esto velado. Nosotros que vivimos en el año 2022, está ya más abierto, ¿no? Ya tiene 2000 años que Cristo se encarnó y dio su testimonio. Para nosotros es más sencillo entender estas cosas. Para ellos no lo era tanto porque apenas era 1000 años antes de que Cristo se encarnara. Entonces, le llama Señor porque el Mesías habría de ser Dios y habría de ser también hombre, ¿no? Verdadero Dios y verdadero hombre. Hijo nos es dado, ¿sí? El principado sobre su hombro en Isaías 9:6, declarando tanto la humanidad como la divinidad de Cristo. Ahora en Mateo 26:64, cuando vuelve a citar Mateo este salmo, y veamos cómo lo aplica. Es precisamente en el diálogo de Jesús con el Sanedrín antes de, cuando iba a ser condenado ahí por el Sanedrín, ¿no? Entonces el Caifás, que era el sumo sacerdote, le pregunta. Estamos hablando en Mateo 26, en el versículo 64. Ese es el teléfono de aquí. No te necesitamos ahorita. Qué raro, ese teléfono, ¿alguien se lo sabe? Nadie nos lo sabemos, entonces, ¿quién sabe quién estará? Solo el que nos está llamando lo sabe, ¿verdad? Entonces, aquí en Mateo 26:64, Jesús es conjurado por Caifás. Ahí en el versículo 57 nos dice que Jesús fue prendido y fue llevado a Caifás, el pontífice, ¿no? Ya en el versículo 64, después de estar trayendo los testigos falsos y todo lo demás, entonces ya por fin le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Y vean la respuesta. La respuesta en el versículo 64 es una cita de Jesús de dos textos. Los textos que está citando son Daniel 7:13 y el Salmo 110 que estamos estudiando. Dice, tú lo has dicho, de aquí en adelante habéis de ver al Hijo del Hombre, ¿en dónde? Sentado a la diestra de la potestad, es decir, como rey, ¿sí? Y viniendo en las nubes del cielo. Esta es la misma palabra que tuvo como visión Daniel, ¿no? Que vio venir al Señor en las nubes, en su segunda venida, ahí en Daniel 7:13. Muy interesante el texto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en Daniel 7:13, aprovechando el comercial, Daniel 7:13 nos habla de la profecía y nos dice que vendrían 4 bestias, 4 reinos, y después de ese reino se levantarían 10 reyes más, y después de eso brotaría un reino que tumbaría 3 de esos reyes y surgiría, ¿no?, el reino del anticristo, y después el reino sería entregado ¿a quién? A los santos del Altísimo, ¿verdad? Como, aunque ese no es el tema, se los dejo de tarea para que vean ese pasaje que favorece cierta postura, que no quiero decir que es la postura premilenial, pero ya lo dije, ¿no? Entonces, así está Cristo visto aquí reinando, ¿no? Entonces, estamos viendo el oficio de Cristo como rey, cumplido exactamente aquí, señalado por estos versículos. Nuevamente en Hechos 2, por favor. No se cansen, solamente son unos 200 versículos más y ya. En el capítulo 2 y versículo 34, vean ustedes cómo el apóstol Pedro
aplica este Salmo 110 a la resurrección de Cristo en su primera venida, ¿verdad? Nosotros hemos dibujado aquí varias veces este esquema que nos señala, a ver si lo alcanzan a ver, hasta allá está muy difícil, el comienzo, el Antiguo Testamento, la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, y los que tenemos la concepción, el reino milenial, ¿sí? Y ya después la eternidad. En esta parte, ¿sí? Vamos a ver que algunos pasajes, como en este caso, vea usted en 2:34, cuando decimos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿sí? Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A dónde lo aplica Pedro? Pedro lo está aplicando aquí a la primera venida de Cristo, y aquí entonces hay un reino de Cristo. Este reino es llamado como el reino del mediador, ¿no? Cristo como mediador es exaltado, ¿sí? Ahora, cuando Cristo viene en las nubes, en su segunda venida, nos dice Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 27 nos dice que Cristo vendrá y que habrá una primera resurrección en su segunda venida. Bienaventurados los que tienen participación en esta primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos. Al final del reino milenial vendrá la segunda resurrección, que es la resurrección general, donde las personas resucitarán, todas las demás personas, para ser juzgadas, dice, conforme a sus obras, y todo aquel que no fuere encontrado en el libro de la vida, entonces dice, será echado en el lago de fuego. Así usted puede anotar los textos 27, 20:10, 20:14 del libro de Apocalipsis. Entonces, es interesante notar este argumento del apóstol Pedro. Dice, bueno, Jehová llama a mi Señor y le dice, ven, siéntate a mi diestra a reinar. O sea, ¿qué ha estado haciendo Cristo desde su resurrección hasta su segunda venida? Estará reinando. Será un reino mediador para efectuar, ¿cuál plan? El plan redentor de todos los escogidos de Dios, la salvación de todos los hijos de Dios. Cuando termine este plan, esta redención, entonces vendrá Cristo en las nubes y todos los creyentes seremos resucitados. Esta es la resurrección de los justos, de la cual habló Cristo en su segunda venida, ¿no? Aquí seremos resucitados para un reino milenial, y después de eso vendrá la segunda resurrección. Entonces, esto lo explico, hermanos, porque algunos dicen, no, ahí está claramente, los amilenialistas dicen, aquí comienza el milenio y aquí termina y ya se acabó y no hay ningún reino milenial. Estamos tratando de explicar por cuál es la otra postura, ¿sí? ¿Cuál es la otra postura? Que de acuerdo a Apocalipsis 20 y a los textos, no vamos a citar, usted puede llevarlo de tarea a su casa, 1 Corintios 15, 22 al 26. Ahí también explica esta parte. Entonces, Pedro aplica este salmo a la primera venida de Cristo en su resurrección para completar, para empezar su reinado mediador y redentor. Ahora, es obvio, dice, que el texto dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pero dice el libro de Hebreos 2, 8, 9, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas estén, ya está reinando, pero todavía no están todas las cosas debajo de sus pies. Todos los enemigos de Cristo están blasfemando, están ahí gritando en contra de él, ¿no? Así dice Hebreos
2 veces lo repite el autor de los Hebreos, véanlo por favor. En Hebreos 2, en el versículo 8 y 9 dice, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. O sea, es exaltado en su resurrección, más aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía no lo vemos. Ya está reinando, sí, ya está reinando. O sea, no es lo mismo el reino como mediador, efectuando la redención de todos sus escogidos, que el reino milenial después de haber terminado la salvación de su plan redentor, ¿verdad? Son 2 cosas diferentes. Dice, empero le vemos coronado de gloria y honra. Claro, fue coronado de gloria y honra en su primera venida, en la resurrección. Ahora, también en Hebreos 10, versículo 12, nos dice el apóstol Pablo, dice, pero este sacerdote ahora, ¿no? Habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, otra vez la misma frase del Salmo 110, está sentado a la diestra de Dios, aplicándolo nuevamente a la resurrección. Pero ¿qué está haciendo? Está reinando, pero dice, está esperando lo que resta. ¿Qué resta? Resta el resto del proyecto. No es nada más, ya resucité, ya se acabó todo. Está reinando, llevando a cabo todo su plan redentor, y después vendrá el reino milenial, donde todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Entonces, así el asunto en 12 y 13 dice, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así entonces, este es el rey. Veamos ahora sí, vamos a comentar un poco más el Salmo 110, con estas anotaciones bastantes que hemos hecho, y vamos a fijarnos que este salmo entonces coloca a Cristo como rey y añade, o sea, no, estamos tratando de simplificar las cosas, hermanos, es muchísimo material. Los que están, los comentaristas de este salmo se vuelven casi locos, ¿no? Tratando de desentrañar todo lo que está aquí en tan solo unos poquitos 7 versículos. Y dice entonces el Salmo 110 del 1 al 3, que presenta a Cristo como rey, y dice, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. El puesto de rey, el puesto de máxima autoridad, el puesto de privilegio. Entre tanto, dice que yo pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, versículo 2, lo va a hacer, dice, la vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión, desde Jerusalén, para dominar en medio de sus enemigos. O sea, nos está diciendo, esta vara, lo entendemos, ¿no? La vara de poder de este rey, ¿cuál es? La vara de poder que fue enviada desde Jerusalén, después de la resurrección de Cristo, que fue enviado a todas las naciones, el Evangelio, ¿no? El Evangelio es la vara de poder. El apóstol Pablo lo mira así en Romanos 1:16, diciendo, ¿no? Porque el Evangelio de Dios es ¿qué? El poder de Dios para salvar, ¿no? A los judíos primeramente y también a los griegos, a toda criatura. Entonces, esta vara de poder es enviada desde Jerusalén, y desde entonces el Evangelio ha sido esparcido a todas las naciones. Si nosotros pensamos, la vara es el símbolo del poder, ¿no? Moisés golpeó con su vara, ¿sí?, a la roca y brotó el agua, ¿verdad? Pero la vara del Evangelio renueva los corazones, ilumina las mentes, ¿sí? Suelta de su esclavitud a la voluntad, salva a las personas. Esta es la vara de poder del Evangelio, ¿no? Y es a través de este Evangelio, que el Evangelio que anuncia la muerte y la resurrección de Cristo, que el Señor domina y que el Señor conquista los corazones de sus enemigos.
¿Cuál era la posición de nosotros antes de ser salvados? Fuimos conquistados, fuimos seducidos, fuimos doblegados por el poder de Dios a través de su palabra. Y de esa manera se efectuó el milagro de nuestra salvación. Vea usted en el Salmo 23, en el versículo 4. Esta misma vara de poder en el Evangelio también nos dice, ¿no? Que con su vara y su callado, ¿qué? Dice el Señor, nos infundirá, ¿qué? Aliento, consolación. Porque la palabra es para consolación, para salvación, para exhortación, etcétera, ¿no? Esa misma vara de hierro, después de que ya vieron el Salmo 23, 4, donde dice tu vara y tu callado me infundirán aliento. No es la vara, es la palabra de Dios, el poder de Dios. En el Salmo 2.9, esta misma vara de hierro dice, con vara de hierro gobernaré y quebrantaré a mis enemigos. Es el Evangelio 2.9. Entonces, el Evangelio es la vara de poder. El Evangelio escuchado, el Evangelio creído, opera la salvación, ¿no? El milagro de la salvación. Pero el Evangelio resistido es una vara que destruirá a la persona y se volverá contra ella diciendo, no me creíste, te hablé, te llamé. Entonces, el Salmo 2 en el versículo 9, la vara de poder desmenuza las vasijas de barro, ¿verdad? Las hace, ¿qué? Pedazos. Entonces, bueno, así el asunto. Como sabemos, el Evangelio nos dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 2, 14 al 16, el Evangelio de Dios, dice, es olor de vida y olor de muerte, ¿no? La misma vara de 2 de Corintios 2, 14 al 16, la misma vara de poder que es el Evangelio, la palabra de Dios, salva a los que creen en ese Evangelio y condena. Es un expediente que se cierra, ¿no? Y se sella para la condenación de los que rehúsan creer la palabra de Dios, ¿no? Así dice, es olor de vida para salvación y olor de muerte para la condenación. Sigue diciendo el Salmo 110, volviendo ahí donde estamos, que su vara de poder enviará desde Sión, que dominará en medio de sus enemigos. Sí, cuando esta vara de poder actúa, entonces dice, tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder. Cuando esa vara del Evangelio toca el corazón y lo regenera, entonces las personas se ofrecerán, dice, voluntariamente en el día que ese poder opera en el corazón del hombre. Y Dios así está juntando su pueblo escogido. Ahora, este llamamiento eficaz por el Espíritu Santo que regenera, hace que la persona sea conquistada, que su corazón sea cambiado en un corazón de carne y así se entregue voluntariamente a Dios, ¿no? Habiendo sido renovado y santificado para la obediencia. Como dice el apóstol Pedro, elegidos para obedecer, ¿no? Primera de Pedro 1:2, elegidos para obedecer. ¿Sí? No porque obedecimos, sino elegidos para obedecer. Y de esa manera el Espíritu Santo pues es la vara de poder que regenera y hace que el pueblo de Dios se ofrezca voluntariamente, ¿no? Aquí se rompe totalmente el esquema del supuesto libre albedrío. ¿Por qué es que los hombres van hacia Cristo? ¿Por su libre albedrío? No, claro que no. Es porque la vara de poder, el Evangelio, actúa y de la misma manera que creó todas las cosas de la nada, de la misma manera la vara de poder regenera el corazón, lo santifica, ¿no? Para que escuche y para que obedezca la palabra de Dios. Por eso dice ahí, Primera de Pedro 1:2, elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. No elegidos porque obedecimos, sino para obedecer. Todo radica en el poder de Dios y lo que esta vara de poder
hace su evangelio. No es por obras, es de gracia la salvación. Entonces, es la gracia la que llama y santifica por esta palabra a los elegidos, dándoles, como dice Pablo, el querer y el poder por su buena voluntad. Este pasaje es interesante cuando dice, tienes tú el rocío de tu juventud, en el versículo 3. Estamos acostumbrados a escuchar que tienes tú el rocío de tu juventud, se refiere normalmente a Dios, es lo que casi la mayoría de las versiones señalan. La versión que estás leyendo es versión 60, no es versión 60, debe ser de las Américas o algo así, porque la versión 60 dice de otra manera, ¿verdad? Cuando leímos nos dimos cuenta. Yo tengo aquí unas versiones, 3 versiones, se las voy a leer brevemente. Esta versión, la nueva versión internacional, si alguno la tiene, dice, tus tropas, es parecida a la versión que tiene Juan José que leyó, dice, tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad, de las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Entonces, la palabra el rocío de tu juventud en este caso, juventud es un sustantivo colectivo, ¿verdad? Así se entiende en el texto. Por lo tanto, la palabra no puede referirse a una persona. ¿Se refiere a quién? Al pueblo. ¿Sí? Entonces, es comparado las personas que son llamadas por la vara de poder del Evangelio como cuando el rocío surge en la mañana. ¿Sí? Job, en el libro de Job, pregunta, ¿quién trajo la lluvia? ¿Quién puso las gotas del rocío? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes estuvo en todas las hojitas, acomodando ahí con un gotero, así poniendo en todas las hojitas de todo el mundo? Dios es el que, de la misma manera, ¿no? Como el rocío. Así son todos los creyentes. Somos sacados de la inmundicia, de la muerte espiritual. ¿Y quién hace esa obra? ¿El libre albedrío humano? No. Como el rocío, somos traídos por el poder de Dios. Somos recreados por el poder de Dios. Y juntados como un ejército, ¿no? Lo cual, como el ejército de Dios, esto es lo que indica el texto. La Biblia de las Américas traduce también, tu juventud es para ti como el rocío, ¿no? En este caso, el pueblo de Dios. La versión que más se acerca a la idea del texto es la Biblia del Oso de 1573. El hermano C traía por ahí una de esas, quién sabe si la traiga todavía. Traía una Biblia de estas, dice, tu pueblo será voluntario el día de tu ejército en hermosura de santidades, como el rocío que cae de la matriz del alba, así nacerán los tuyos. O sea, como el rocío, así nacerán los tuyos, ¿no? Esa es la idea que transmite el texto. Bueno, está un poco enredado, yo sé que ustedes ya se sienten como en una hortaliza, pero no estamos ahí. Entonces, esta tropa ganada por el poder de Dios es como el refrescante rocío que es producido por Dios y no producido por el hombre, ¿no? A nosotros no nos parece tan impresionante esta ilustración del rocío. Leía yo un comentario donde creo que es un hombre que se apellida Reynolds, no me acuerdo de su nombre completo, pero él decía que en el Medio Oriente, específicamente en la tierra de Jerusalén, el rocío, los que han visitado nos pueden decir, pero nos dice que el rocío es como si en Jerusalén se manifestaba como si hubiera caído una lluvia, ¿no? Como después de una lluvia. Nosotros no estamos acostumbrados a ver el rocío, salvo en algunas partes en el campo a veces, ¿no? Que sales y se ve toda la hierba mojado, vas tú caminando y literalmente te mojas tus zapatos, tus pies, como vayas. Y es muy sobresaliente esa parte, ¿no? Bueno, así será el resultado
del reinado de Cristo, ¿no? Un ejército esplendoroso como el rocío refrescante en el amanecer, que por sí mismo uno solo es débil, pero ya todo el pueblo de Dios en medio de un mundo árido y seco tiene un efecto preservador, ¿no? Un efecto de testimonio, un efecto preservador. Así le parece a Dios su pueblo engendrado, ¿no? No de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino por el poder de Dios. Ahora, la última parte, que está un poco en el versículo 4, viene el juramento. Entonces ya hemos visto el oficio de Cristo como profeta, como rey, y ahora vamos a ver su oficio como sacerdote. Aparece aquí en el Salmo 110, en el versículo 4, el nombramiento. Sí, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a que los sacerdotes fueran nombrados a través de que venían de la línea de Leví, ¿verdad? De los levitas, entonces de la línea de Aarón. Entonces, Dios hizo desde un principio, esto es extraño, ¿no? Pero al principio en el Antiguo Testamento Dios hizo una separación un poco tenue entre el oficio del rey y el oficio del sacerdote. Sí, ya vemos el caso tengo aquí registrado el 2 de Crónicas 26, del versículo 16 hasta el 21, no lo vamos a leer, pero recordamos aquí el caso del rey Usías. Usías era un buen rey y se dice que hizo lo recto delante de Jehová hasta que se le ocurrió meterse a ofrecer incienso. Entonces se presentaron los sacerdotes y le dijeron: no, rey Usías, no a ti el ofrecer incienso. Y entonces Usías se enojó y dijo: no, yo soy el rey, ¿verdad? Y entonces instantáneamente dice la escritura que le salió lepra, ¿verdad? Y fue sacado rápidamente y murió leproso por invadir un oficio que no le correspondía, ¿no? Él era rey, pero no podía ser. David estuvo muy cerca, en peligro, yo creo, continuamente. Estaba caminando en la orilla, ¿no? Porque el traslado y todo lo que conocemos de lo que hizo David, no era un acto de adoración, era un traslado, ¿verdad? No era un culto de adoración porque a veces las personas dicen: no, pues como David bailó y por eso bailamos aquí en nuestro culto, ¿no? No, David estaba trasladando el arca, no estaba haciendo un acto de adoración, no era el acto de adoración, ¿verdad? Sí bailó y dice que bailaba, ya de haber danzado bien, pues estaba, ¿sí? Además era el rey. Entonces, así que Usías se atrevió a eso y dice en 2 de Crónicas 26, 16, nos dice que después de que le iba bien a este rey, se enalteció su corazón y quiso hacer él la ofrenda del incienso. Y ahí le brotó la lepra y acabó leproso y así murió. Mas ahora en Cristo nos estamos dando cuenta que los tres oficios son reunidos en una sola persona, que es Cristo, ¿no? Y de esto nos habla precisamente este salmo, Cristo como sacerdote, como rey sacerdote, y hemos visto también como profeta. Así que, aunque Cristo, vean ustedes hasta Hebreos 5, por favor. Aunque Cristo era del linaje de Judá, entonces él no podía ser sacerdote, ¿verdad? Tenía que haber sido de la tribu ¿de quién? De Leví. Tenía que haber sido levita. Pero entonces nos dice la escritura, Hebreos 5, versículo 4, dice: nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Aarón fue instituido para el sacerdocio levítico, ¿no? Así llamado. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sacerdote pontífice, mas el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como dice en otro lugar, en el Salmo 110, tú eres
sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. O sea, hay aquí, además del sacerdocio levítico, otra orden sacerdotal de la cual se nos dice muy poco. Esa otra orden sacerdotal es una orden sacerdotal llamada como Melquisedec. Y nos dice el apóstol Pablo en su argumento que este Melquisedec es una orden sacerdotal, o era un sacerdote de una orden superior. Porque como tipo de Cristo, Melquisedec, no encontramos más rastros de él, más que dice que apareció y vino a Abraham y se postró, y Leví, dice, estaba en los lomos de Abraham y le entregó el diezmo ¿a quién? A Melquisedec, que era mayor, ¿no? Una orden sacerdotal mayor. Y uno quiere saber, ¿pero qué edad tenía Melquisedec? ¿Dónde nació? ¿De dónde? El rey de paz, el rey de Salem. Solamente es una orden sacerdotal que sirvió para prefigurar el sacerdocio de Cristo. Para eso sirvió. Nadie sabe de dónde salió Melquisedec, no hay genealogía de él. ¿Sí? Es una orden sacerdotal que surgió y establecida por Dios como una figura de lo que habría de ser Cristo. Por eso Abraham le pagó los diezmos a él. Este Melquisedec, como estoy diciendo, es un tipo de Cristo, rey de justicia, rey de paz. Y nos dice el Salmo que estamos estudiando en el versículo 4, que juró Dios, ¿sí?, y le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según esta orden, no como los levitas. Los levitas morían y iban sustituyéndose los sacerdotes, sino según este orden que Dios entregó en el Antiguo Testamento. También en Hebreos 7, en el versículo 21, nos vuelve a repetir el argumento. A partir del versículo dice: los otros sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con un juramento por el que le dijo, ¿no? Jehová le dijo al Señor de David, juró, dice, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús, ya que los otros, cierto, muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte, no podían permanecer. Por eso eran, dice, bastantes. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o algunas versiones dicen intransferible. Y eso es algo muy interesante, porque ya entendemos que solamente Cristo puede ser sacerdote o mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie capacitado, ni nadie enviado, nadie mandado para hacer este papel más que Cristo. Y Dios lo estableció eternamente como el único mediador, el único sacerdote, ¿no?, entre Dios y los hombres. Claro, las conclusiones veremos, ¿no?, qué tan desviado está el mundo constituyendo a los hombres, ¿no?, como mediadores, o a las vírgenes, a los ídolos, etcétera, ¿no? A través de su ordenación, Cristo se ha convertido en el único mediador, así dice el apóstol Pablo, primera de Timoteo 2:5, ¿no? Es el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro mediador, pues ha sido constituido por el juramento de Dios mismo. Dios había dado la promesa. Yo te prometo, Abraham, que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ahora, aparte de la promesa, Dios jura y constituye a Jesucristo como único sacerdote. Dice Hebreos 6:18, para que por dos cosas que son inmutables, la promesa de Dios y el juramento de Dios, los creyentes en Cristo podamos acercarnos a Él y aferrarnos confiadamente en este gran mediador que tenemos, que Dios ha puesto para que nosotros acudamos a Él por medio de Cristo, ¿no? Entonces, su promesa y su juramento hacen de
este mediador, este sacerdote único, ¿no? Los creyentes, ahí en Hebreos 6:18, recuerda usted ese pasaje, dice que para que por dos cosas inmutables, su promesa y su juramento, en los cuales es imposible que Dios mienta. O sea, Dios ha señalado a Cristo como mediador. Todas las personas que se desvían de ese mediador están equivocadas, se equivocaron de camino, tomaron la autopista incorrecta, van a la destrucción. Solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Es imposible que Dios mienta. Y esto lo hizo para que dice, versículo 18, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza que nos es propuesta en Cristo. Tenemos certeza, tenemos seguridad, estamos en el único mediador que es posible, en el cual es posible que tengamos salvación, ¿no? Solamente en Él. Este nombramiento descalifica y hace innecesaria toda otra mediación y todo otro sacerdocio, ¿verdad? Lo hace innecesario, sea el Papa, sea la Virgen, sea la curia sacerdotal, todo ello resulta ofensivo y un agravio para la persona de Cristo, que es el sacerdote por excelencia señalado por Dios. Nadie bajo ningún pretexto puede constituirse como mediador entre Dios y los hombres. Nadie. Solo Cristo puede ser ese sacerdote mediador y nadie más, ¿no? Entonces, el Salmo concluye con palabras contundentes con respecto a los tiempos finales, ¿no? Y terminamos señalándolo nada más. Dice que el Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de la ira, ¿no? El día de la ira se aproxima. Este Cristo, nuestro Salvador, profeta, sacerdote y rey, se levantará y herirá a todos los reyes en su ira. Versículo 6, juzgará a las naciones. Las noticias son terribles, no todos los que estén fuera de Cristo, dice, llenará las naciones de cadáveres, herirá la cabeza, las cabezas en muchas tierras. O sea, el Señor traerá juicio y será algo terrible, ¿no? Por eso la advertencia cuando presentamos a Cristo como nuestro profeta, nuestro rey, nuestro sacerdote, es para que nosotros y cada uno de nosotros esté deseando ser hallado en Cristo, deseando acudir a Él, deseando trabarse de Él por medio de la fe. Porque el final fuera de Él será terrible, ¿no? Sí, en otro tiempo, el que era varón de dolores, ahora dice que del arroyo beberá en el camino y levantará su cabeza y seguirá, ¿no? Ya no más el varón de dolores. Es el varón triunfador ahora. Marcha con la cabeza erguida en señal de triunfo. Nadie detendrá al Mesías, desarrollará su plan y terminará. Tan solo dice, se inclinará a beber del arroyo y volverá hasta terminar su proyecto, ¿no? Bueno, ha sido un poco largo, solamente unos comentarios y terminamos. Cuando estaba terminando de escribir el Salmo, me acordaba de ese canto, el 469, si se acuerdan ustedes, dice, oh, qué Salvador es mi Cristo, ¿no? Cuando nosotros lo miramos así, un Salvador tan completo, es idóneo para las personas frágiles, idóneo para las personas débiles y pecadoras como nosotros. Él es idóneo, un profeta que siempre nos guía, que siempre nos amonesta, que siempre nos enseña con la verdad. La verdad solamente a través de su palabra. Un rey poderoso que nos gobierna y nos protege de todos nuestros enemigos. Y un sacerdote que todo sacerdote dice tiene que tener un sacrificio para ofrecer, ¿no? Pero estuvo dispuesto a ofrecerse a sí mismo
por nuestros pecados y vive para siempre para interceder por todos los que nos allegamos a Él. Este sacerdote fue enviado por Dios para bendecirnos con toda bendición espiritual, ¿no? Entonces, es maravilloso nuestro Salvador. En segundo lugar, al mirar tal disposición y ejemplo de Cristo en nuestro favor, ha de conducirnos a considerar, ¿no? Impulsarnos a considerar nuestra manera de vivir. Debe impulsarnos hacia la obediencia, una obediencia siempre alegre, siempre dispuesta, porque Él vino voluntariamente, ¿no? Dejando su trono de gloria. Este ejemplo ha de impulsarnos también a nosotros. ¿Sí? Cuando Pablo expuso todo el plan de salvación ahí en Romanos y terminó en el capítulo 11, comienza el versículo 12, dice, entonces, entendiendo la misericordia de Dios, presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo y santo que es agradable a Dios. Ese es, dice, nuestro culto racional, ¿no? Y en tercer lugar, recordando las palabras del apóstol ahí en el libro de Hebreos, dice, si tenemos esta salvación tan grande, hermanos, dice, no la descuidemos, ¿no? Hagamos todo el esfuerzo necesario, echemos toda la carne al asador, ya no va a haber otra parrillada, nada más es este tiempo y nos vamos, ya no hay más. Si estás esperando para otra, no, ya, esta es tu oportunidad, tu vida para trabajar, para obrar, para servir. Dios dejó su trono de gloria, ¿no? Para venir a efectuar esta salvación. ¿Se acuerdan de ese salmo, no? Mi vida di por ti. Ahora, ¿qué haces tú por mí? Yo dejé mi trono de gloria. ¿Qué haces tú por mí? No, es que no puedo dejar, no puedo hacer porque estoy considerando el gran Salvador que tenemos. Debemos tener disposición para servir, disposición para trabajar y estar dispuestos. Suena en nuestro tiempo, suena algo raro, ¿no? Estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Si viviéramos en el tiempo del Imperio Romano, cuando los creyentes eran llevados al Coliseo, quizás más de alguno correríamos, ¿verdad? ¿No es cierto? Si no, nos reunimos en privado, no le digan a nadie, porque eran perseguidos. Ahorita estamos viviendo un tiempo diferente, hermanos, la persecución es de otra manera y llegamos a descuidarnos en nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Mucho más ahora, ni siquiera tengo que ir al culto, nada más me pongo ahí en la televisión y ya le conecto mi teléfono y ya, desde ahí. Las facilidades a veces nos meten en un camino de negligencia, en un camino de irresponsabilidad, por lo cual debemos de tener cuidado, ¿no? La salvación es muy grande, ¿no? Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias por tu palabra, damos las gracias por este Salvador tan precioso, tan maravilloso, que tú has enviado para que nosotros a través de Él tengamos la voz de la verdad por el profeta, a través de su reino tengamos el cuidado de nuestras almas, la dirección y la guía para nuestras almas. Y también, Padre, muchas gracias por el sacrificio que este Rey, profeta, sacerdote hizo por nosotros, para que nosotros pudiésemos disfrutar y para que nosotros pudiésemos conocerte a ti, Señor, que ha sido lo mejor que puede ocurrir en nuestras vidas. Rogamos que nos des luz en nuestra mente y que enciendas nuestros afectos para poder apreciar y para poder manifestar con todas nuestras fuerzas el mismo amor que tú diste por nosotros, que así nosotros correspondamos en esa entrega obediente y desinteresada, Padre. Te bendecimos y te damos las gracias. Reconocemos que somos pecadores indignos
Y rogamos, por lo tanto, la ayuda de tu gracia y de tu poder para seguir caminando en la vida cristiana, Señor. Rogamos por aquellos que aún están en sus mentes, en sus corazones, dudando, cavilando, que tú les persuadas y que tú les convenzas de que deben seguir y aferrarse a este gran Salvador que tú has enviado, con estos oficios maravillosos que benefician la vida de cada uno de nosotros, Señor, como Rey, como profeta, como sacerdote. Te pedimos que así hagas para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.